días, tardes o noches. Espero que estés pasando un excelente día, tarde o noche. En este video te hablaré de lo que es el álgebra para que comprendas más a fondo su terminología, sus, la ex- las expresiones algebraicas, diferentes problemas, etcétera. Primero comenzaré hablándote de lo que es el álgebra. El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las cantidades representadas con lineales, o sea, letras y signos. Una expresión matemática es el conjunto de números y lineales que se encuentran interrelacionadas por medio de signos. Cada una de las partes que forma dicha expresión se llama término. ¿A qué me refiero con esto? Todo esto que vemos aquí es un término que está compuesto por un número y una lineal, así como un signo. En este caso es un signo negativo. Las letras o lineales se utilizan para representar números y cantidades cualquiera, conjuntos, figuras geométricas, relaciones, etc. O sea, este lineal representa una cantidad que desconocemos, pero representa una cantidad. Ahora bien, un monomio es la expresión compuesta por un signo, una literal, un coeficiente y un exponente. Este que vemos aquí es el signo. Este numerito que vemos aquí es una literal. La letra que vemos aquí es un coeficiente y el numerito que vemos arriba del coeficiente es el exponente. Aquí, por ejemplo, es un signo negativo, pero está compuesto de igual forma por una literal, que es el número que está aquí, un coeficiente, que en este caso es y un exponente, que es el 2. ¿Qué es un monomio? Un monomio es la expresión algebraica formada por una suma y o resta de dos monomios. ¿A qué me refiero con esto? Este que vemos aquí es un monomio y este que vemos aquí es otro monomio. Y vemos que es, en este caso, la suma de dos monomios. Y esta suma de dos monomios es un binomio. Ahora, aquí vas a decirme, ¿en dónde está la literal? Porque yo no la veo. Ah, bueno. La literal es un 1. No lo vemos aquí porque en álgebra no se expresa de manera escrita, no lo ponemos, no lo escribimos. Sin embargo, el 1 está aquí. Es un 1 imaginario, pero ahí está. Sí existe. Es un decir el que te diga que es un número imaginario, porque en realidad en álgebra sí lo contemplamos cuando hacemos alguna operación. Más adelante te lo voy a ejemplificar para que lo puedas entender de manera perfecta. Ahora, este es un monomio y tenemos la suma de dos monomios que nos representa la suma de dos monomios que nos representa un binomio. Aquí vemos la suma igual de dos monomios que nos representa un binomio. Ahora, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es la expresión algebraica formada por una suma y o resta de más de dos monomios. Aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 monomios. Entonces, estos 5 monomios forman un polinomio. Cabe mencionar que aquí yo te dije, un monomio está compuesto por un signo, una literal, un coeficiente y un exponente. Bueno, aquí vemos que está
un signo, aunque no lo expresemos, tiene un signo positivo. En este caso tiene un signo positivo, tiene una literal, que es el 4, un coeficiente, que es la X, y dirías tú, ¿y el exponente? Ah, bueno, el exponente, aunque no lo veamos, el exponente está aquí, es un 1. Igual este está elevado a la 1, este está elevado a la 1, este también está elevado a la 1, este también está elevado a la 1, y pues aquí solo es el puro número, la pura literal, pero vemos que esta expresión tiene 1, 2, 3, 4 monomios. Por lo tanto, es un polinomio. Ahora, te voy a hablar acerca de lo que es el lenguaje común y el lenguaje algebraico. Esto es importante que lo tengas muy presente porque en los exámenes de admisión siempre, siempre, siempre te piden que pases del lenguaje común al lenguaje algebraico. Entonces es importante que lo tengas presente. Ahora, si te digo, quiero la diferencia de dos números cualquiera. Esta M es un número. Y cuando yo te digo diferencia, me refiero a una resta. Entonces aquí vemos que hay un signo menos. Un signo menos. Entonces, esa sería la diferencia entre dos números cualquiera. Si yo te dijera la diferencia entre dos números, pero no te dijera dos números cualquiera, sería válido que tú me pusieras esto. Porque yo te estoy diciendo la diferencia entre dos números. Pero no te estoy diciendo ni qué números, ni que son dos números cualquiera. O sea, esta sería la diferencia entre dos números, sí. Pero cuando yo te digo la diferencia de dos números cualquiera, este sería el lenguaje algebraico que ocuparías en este caso. Por lo general, te lo representan comúnmente como X menos Y. Son las letras que normalmente se utilizan. Sin embargo, pueden utilizar, o más bien puedes utilizar, o pueden utilizar en los exámenes, en los libros, X menos Y, A menos B, no sé, Z menos, este, mm, bueno, más bien aquí en lugar de ser Z sería Y menos Z, porque recordemos que el abecedario lleva un orden. Entonces, Y menos Z, etcétera. O sea, todas estas expresiones que vemos aquí, en el lenguaje común estarían, más bien en el lenguaje algebraico estarían correctas si dentro del lenguaje común te preguntaran la diferencia de dos números cualquiera. Ahora, si a mí me preguntan, quiero que me des el triple de un número cualquiera, pues aquí vemos que la expresión algebraica es 3x, porque es el triple de un número cualquiera, que en este caso es la x. Si yo te dijera, bueno, en un lenguaje común, no sé, dame el doble de un número cualquiera,
después, cuando te pido el doble, es 2 veces un número cualquiera, el doble de un número cualquiera. Entonces, si yo te dijera el doble de un número cualquiera, esta sería la expresión algebraica correcta. Si yo te dijera, dame el cuádruple de un número cualquiera, esta sería la expresión algebraica correcta. Si yo te dijera cuádruple, esta. Si yo te dijera el doble, esta sería la expresión algebraica correcta. Ahora, en el tercer inciso nos dicen la semisuma de dos números cualquiera. Cuando dicen semisuma de dos números cualquiera, siempre tienes que tener presente que es la sumatoria de dos números cualquiera entre dos. A eso se refiere con semisuma de dos números cualquiera. Ahora, si yo te digo, dame la semisuma de dos números cualquiera, pero te doy, no sé, no te doy esta expresión, sino te doy esta. X más Y entre 2. Me vas a decir, pero ¿y esa también será correcta? Claro que sí, porque estás hablando de la semisuma de dos números cualquiera. Y la X es un número y la Y es otro número. Y son dos números cualquiera. Y cuando lo divido entre dos, a eso es lo que me refiero con semisuma. Es importante que lo tengas presente. A eso se refiere con semisuma. Ahora, vamos a pasar al tercer punto importante. Si me dicen el cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera. Bueno, esto se refiere en lenguaje algebraico, pues sí, en lenguaje algebraico, a esto que vemos aquí. ¿Por qué? Porque dice el cuadrado. Esto es elevarlo al cuadrado. Cuando vemos un 2, es una elevación al cuadrado. De la diferencia, donde nos referimos a la resta de dos números cualquiera. A y B son dos números cualquiera. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera expresarlo con otras letras, que fuera también correcta, eh, utilizando este lenguaje del cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera, estaría también correcto que yo pusiera X menos Y al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí hay un número cualquiera, otro número cualquiera, hay una diferencia y hay un cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Pasemos al siguiente punto, importante también, que es donde he visto que muchos tienen mucha confusión porque les cuesta trabajo este punto, que es el punto número 5. Bueno, el punto número 5 dice dos números consecutivos cualquiera. Y tú me vas a decir, ¿por qué en el lenguaje algebraico me dice que estos son dos números consecutivos cualquiera? Ah, bueno, si yo te digo que quiero si yo te estoy pidiendo un número cualquiera, imaginemos que yo te estoy pidiendo un 1. Y te digo, mm, ¿cuál es el consecutivo de ese 1? Me vas a decir, ay, pues muy fácil, ¿no? Es 2. Y si te digo, ¿cuál es el consecutivo de este 2? Me vas a decir, muy fácil, es 3.
Y muy fácil es 4 y muy fácil es 5 y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. 6 y así, ¿no? Etcétera. Pues sí, efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Esos son números consecutivos. Por eso, cuando te piden dos números consecutivos cualquiera, serían estos dos. A es un número y su consecutivo es esa misma A, ese mismo número más uno, como te lo expliqué anteriormente. Si yo te digo, dame el consecutivo del número uno, el número consecutivo que sigue, o sea, el número que sigue del uno, tú me vas a decir, ah, pues muy fácil, es 2. Si te digo del 2, dame su número consecutivo, ah, muy fácil, es 3. Pero ¿qué pasa aquí? Ah, pues para que este uno te dé 2, se le tiene que sumar un uno, ¿no? Y para que a este 2 te dé un 3, se le tiene que sumar un uno. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, por eso, cuando te piden dos números consecutivos cualquiera, tú puedes decir, ah, bueno, un número consecutivo, digo, un número, pues es A, y su consecutivo, ¿qué sería? A más uno. O también estaría correcto que tú lo expresaras así, un número y su segundo número, porque es consecutivo. Ah, pues un número y el segundo número sería este, porque dice dos números consecutivos. Si te dicen tres números consecutivos, ah, pues sería, y tú me vas a decir, ¿cuál sería el número consecutivo de este? A ver, piénsale. Te dejo que lo medites. Sí, ponme en los comentarios cuál crees que sea el número consecutivo que estaría después de este. Exacto, exacto. Te daré la respuesta, pero sí, es este el segundo número consecutivo. ¿Ok? Bien, continuemos. Me vas a decir, bueno, y ahora voy a hablarte de lo que es la semisuma de dos números consecutivos cualquiera. Si anteriormente te dije cuáles eran esos dos números consecutivos, que en este caso es A y A más 1, aquí dice semisuma. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, semisuma se refiere a la suma de dos números divididos entre dos, se le conoce como semisuma. Entonces aquí tenemos un entre 2. Esto vendrá siendo una semisuma de dos números consecutivos. Ah, bueno, un número y dices, por qué más A más 1? Ah, bueno, porque estás hablando de semisuma. Esto que vemos aquí es la semisuma, que son dos números que se suman y se dividen entre dos. Entonces, dejando claro este punto, es importante que veas que por eso se refiere a la semisuma de dos números consecutivos. Este es mi primer número consecutivo, este es mi segundo número consecutivo y este que vemos ahorita, lo voy a poner en rojito, es la semisuma. Y pasemos al siguiente punto. Operaciones con expresiones algebraicas. Voy a empezar con la suma y resta de monomios.
Y en el siguiente video ya te hablaré acerca de la suma y resta de polinomios. Perfecto. Ahora, las operaciones con expresiones algebraicas tenemos con términos semejantes. ¿A qué se refiere con términos semejantes? Bueno, pues términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable, más bien las mismas variables elevadas al mismo exponente y que por tanto son iguales o se diferencian de sus coeficientes. O son iguales o se diferencian. Esa es la característica. Ahora, suma y resta de monomios. Para realizar la suma o resta de dos monomios con términos semejantes, se realiza solo la suma o resta de sus coeficientes conservando las literales de sus exponentes. Aquí voy a darte un ejemplo. Tenemos aquí, dice, términos semejantes. Me vas a decir, ¿qué semejanza hay entre este y este? Que de hecho los puse en rojo, los términos semejantes. Ah, bueno, pues aquí nos dice que se realiza solo la suma o resta de sus coeficientes, conservando las literales. Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo que conservando las literales? Ah, bueno, se suman solo los coeficientes. Ya habíamos hablado de que era un coeficiente. Los coeficientes, para recordarlo, son los números. Entonces, lo único que se va a sumar o restar son los números, que son los coeficientes, de estos dos términos, pero vamos a conservar las literales, o sea, las X. ¿Ok? Entonces, pero me vas a decir, oye, pero ¿cómo es que no me mencionas ese 6? Este 6. Pues por algo lo pusimos aquí en rojito. ¿Por qué? Porque si te fijas, este término y este término tienen algo semejante. Y vas a decirme, ¿qué semejante? Pues tienen semejante la X, que son las literales. Tienen la misma literal. Es por ello que se les conoce como términos semejantes, porque tienen la misma literal. ¿Ok? Entonces, sumamos menos 4x más 7x más 6x, que nos da como resultado 9x. ¿Por qué? Menos 4 más 7 más 6. ¿Ok? Y conservamos, ¿qué conservamos? ¿Qué vemos aquí? Exacto. Conservamos que las literales. ¿Ok? Ahora, en azul yo puse los términos semejantes con una literal de Y. ¿Ok? Por eso están en azul. Ahora, vamos a borrar esto y vamos a dejar los términos solamente los que están en azul. ¿Ok? Ahora, aquí hacemos una suma. Más 3y menos y nos queda 2y. O sea, 3 menos lo que yo les comentaba anteriormente. Aquí hay un 1. No se expresa en álgebra, pero ahí está. Eso es importantísimo, de verdad importante que lo tengan presente. Ahí hay un 1.
Entonces 3 menos 1, 2. ¿Y qué conservamos? La literal, que en este caso es Y. Ahora, me vas a decir, ¿y qué va a pasar con? Bueno, este más 9 y este 2Y se van a juntar para formar una sola expresión algebraica. Pero es importante que cuando juntes estas dos, te des, te pongas, pero súper atento de que debe de estar organizado alfabéticamente. Entonces, me vas a decir, bueno, entonces yo si hubiera una A y B, ¿podría poner la B primero? No, porque es alfabéticamente para que esta expresión algebraica esté correcta. Pues primero ponemos el término, más bien la literal X y luego ponemos la literal Y. Es por eso que el resultado primero es X y luego ponemos Y. ¿Ok? X primero, que fue el que sacamos aquí, X primero y luego ya ponemos Y. ¿Ok? Y vemos que es una suma porque aquí hay un número positivo, como les comentaba. No lo ponemos, pero ahí está. No se pone, no se escribe, pero ahí está. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Si el resultado hubiera salido, no sé, un 9X, como está aquí, pero no sé, este de aquí, en lugar de ser 2Y, hubiera quedado como, suponiendo, es una suposición, que hubiera salido como menos 2Y, entonces aquí sí sería una resta. Sin embargo, no salió así, sino salió 2Y. Por lo tanto, es una suma. Ok. Ahora, una nota muy importante. Solo se puede realizar la suma o resta de exponentes si tienen, una disculpa por la falta de ortografía, pero no me había fijado en ello, pero es si tienen las mismas literales, con el mismo exponente. Mismo exponente. ¿Ok? Es importantísimo también esta parte. Mismo exponente, mismo exponente. ¿Ok? Mismo exponente. Ahora, aquí están todas con el mismo exponente porque esta está elevada a la 1, al exponente 1, y este también. Las X también, todas tienen un exponente 1. Entonces, eso es lo que la nota nos dice. Solo se puede realizar la suma solamente o la resta de exponentes si tienen las mismas literales con el mismo exponente. ¿Ok? Bueno, eso es todo por este video. En el siguiente video, pues ya les hablaré de la suma y resta de polinomios, de binomios y polinomios. Espero que les haya gustado. Apóyenme por favor dejando su like, suscribiéndose a este canal y activando la campanita para los siguientes videos. Les mando un saludo, espero que pasen un excelente día y no olviden seguirme.